Bueno, bienvenidos, gracias a todas las personas, Miriam, Abel, Gladys, todas las personas que se van conectando y que están en este bello momento de trascender y de espiritualidad. Y hoy tengo un invitado especialísimo que es Juan Carlos. Juan Carlos yo lo conozco hace un poco más de 20 años y yo a veces me sorprendo de la transformación que ocurre en las personas, pero Juan Carlos es algo impresionante que me le quito el sombrero con lo que hace. Es un terapeuta increíble, forma parte del equipo de Centauro. Entonces, gracias Juan Carlos por estar acá, por acompañarnos, por permitirnos conectar con nuevas ideas, porque eso es un muchos saberes y mucho conocimiento y nuevas visiones de vida. Entonces, gracias Juan Carlos por estar ahí. Gracias a ti y Bienvenido. a todos los que se conectan, ¿no? Ellos son los que hacen este milagro. Bien, gracias. Bueno, Sí. entonces voy a colocar por acá, vamos a hacer hoy vamos a hablar Buenas de noches la a todos. espiritualidad. Bienvenido, Bernardo, bienvenido. Ya Gracias. preciso, vamos a iniciar. Eh, Bien. hoy, Ah, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a estar don Bernardo, Juan Carlos y yo. La espiritualidad es el tema de hoy. La espiritualidad, cómo entenderla desde nuestra experiencia y nuestra visión desde cada uno. Este conversatorio no buscamos imponer creencia ni discutir quién tiene la verdad, sino queremos compartir experiencias reales, descubrir cómo la espiritualidad puede ayudarnos a reconocer el ego, a dejar el autoengaño y a vivir con más serenidad. Entonces, iniciamos. De pronto inicia Juan Carlos. Vamos a hacer unas rondas de 3 minutos. Eh, la primera ronda es mi experiencia con la espiritualidad y al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Entonces, ¿qué significa la espiritualidad para Juan Carlos? No, primero que todo yo quiero agradecer a un poder superior que me da la capacidad de entender, ¿sí? Porque siento yo que parte de la espiritualidad va a través del entendimiento, pero no de mis pensamientos, sino trasciende más allá dentro de mí, ¿sí? Yo por mucho tiempo creí que la espiritualidad la buscaba afuera, ¿sí? Entonces yo perseguía, era un persecutor de objetivos para sentirme satisfecho. Y poco a poco me di dando cuenta de que aunque mi ego se inflaba, me perdía cada vez más en mis pensamientos. Y eso perturbaba mis emociones. Cuando yo me sentía triste y apagado, siempre traté de buscar algo afuera. Una persona, un objeto, una palabra, un abrazo. Y aunque ser espiritual o practicar o estar en este modo trae muchos abrazos, yo hoy comprendo que para mí la espiritualidad es una conexión que trae paz, pero no es una conexión con la mente, aunque la mente hace parte de ella. Es una conexión más allá de los valores y es donde yo me vuelvo tan vulnerable a la vida que entiendo que todo puede pasar y que en ocasiones nada pasa, porque ahí voy rompiendo creencias y voy retomando nuevos patrones y empiezo a sentirme un poco más libre, porque para mí la espiritualidad es un grado también de libertad y sobre todo de elegir y de hacerme responsable de mis elecciones. Es no repetir lo que no funcionó y es aventurarme a lo que puede ser. Claro, yo hoy en día consigo un poder superior, pero me quité las taras de ciertos estigmas que hay sobre él. Yo hoy mi espiritualidad la baso también mucho en acciones y en acciones que traigan una gran carga de compasión, de amor y empatía. Pero también para mí la espiritualidad lleva una gran carga de carácter.
de personalidad de Juan Carlos, porque, digamos, para mí fue muy importante conocerme, porque yo no me entendía. Lo mejor de mí lo rechazaba, porque pensé que era negativo. Y poco a poco me voy desarmando y voy entrando a un camino espiritual donde poco a poco, sin creerme más, siento que es un poco de mi forma de ser. Se ha vuelto un modo de ser, un estilo de vida, una conexión. Entonces, para Juan Carlos, la espiritualidad puede llegar a ser un estado de conciencia. No es de la perfección porque caería en la arrogancia, pero sí en permitirme ser algo diferente, consecuente, coherente, con mis principios, mis valores, que al fin de cuentas ya los tenía, pero en algún momento de mi vida me perdí. Hoy conecto con eso, hoy conecto con lo importante y conecto con lo valioso. Y eso me ha permitido conectar con las personas. Y eso ha nutrido mi carrera, pero me nutre a mí un montón. Entonces, para mí la espiritualidad es eso, es ese camino que he venido transitando, pero también que he tenido la necesidad de dejar cosas que no funcionan, cosas que dan mucho miedo, y poder conectar con lo valioso, lo importante para mí. Eso es una espiritualidad. Gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias. Yo estoy voy a coger este video y voy a anotar frases que dijo ahí, mejor dicho, puntuales. Me encanta. ¿Qué significa la espiritualidad para don Bernardo? Desde su experiencia. Gracias, gracias, Juan Carlos. Don Bernardo, Gracias, muy amable. La, la espiritualidad en sí misma, de acuerdo a la palabra, es religiosidad, es misticismo, es idealismo. Esa es la espiritualidad. Ahora hablemos del espíritu. El espíritu es un ser inmaterial, es un don sobrenatural. Naturaleza y condición es alma, es esencia, es sustancia, es valor, es entereza, es decisión, es mente. Esa es la parte del espíritu que guía, que gobierna, que dirige. Y es algo muy importante que es inherente al ser humano cuando Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. No espiritualidad, porque le vuelvo y repito, la espiritualidad es religiosidad, es misticismo o es idealismo. Hay muchos que la confunden, pero bueno, es también válido porque solamente hay que vivirla, hay que sentirla, hay que aplicarla y hay que permitir que nos gobierne, hay que permitir que nos dirija también, entregarnos de una manera total para que el espíritu cumpla la función en el ser humano. Gracias. gracias, don Bernardo. Mira que don Bernardo hace 25 años, yo le dije, pero don Bernardo, ¿cómo salgo de este hueco? Y don Bernardo me dijo, no puedes. Y yo, pero para eso vengo acá a hablar con usted, para que me diga cómo salgo. Y me dijo, no, no puedes. Pero hay algo que puede. Ojalá lo encuentres. Y lo que dijo Juan Carlos es conectarme con mi verdadera esencia, porque mi yo ego no puede. Es como quererme jalar del pelo para sacarme del hueco yo mismo y es imposible. Entre más me jalo, más me duele. Y hoy estaba yo acá debajo de un árbol comiéndome una naranja y yo estaba pensando, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? Yo dije, esto es espiritualidad. Comerme una naranja feliz debajo de un árbol, eso es espiritualidad. Mira que me pasó algo curioso y es que yo estaba escuchando
Estaba haciendo una tarea y estaba escuchando música. Y normalmente a mí yo paso canciones, a veces paso canciones. Pero hoy las canciones me sabían diferente, le encontraba unas notas y no pasé ninguna y disfruté todas y yo dije, Eso es recordar mi esencia, es recordar mi fuente". Hay algo que dijo don Bernardo dijo algo bien, bien bonito y es que es, es parte de mi naturaleza. Que yo pensé que la espiritualidad se buscaba y la espiritualidad es darme cuenta que soy espiritual. Dentro de mí no hay un espíritu. El espíritu, yo estoy dentro del espíritu. Yo estoy Ahí dentro del espíritu. hay una frase, Jaime, que dice, somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Así es, así es. Y vamos ¿Mm? con la segunda ronda. ¿Cuál fue ese momento del despertar? Porque yo a ustedes sé que han tenido un despertar espiritual porque los conozco y esto, más que hablarlo, se transmite. Yo siento que la espiritualidad es algo que transmitimos desde nuestra esencia y desde nuestra experiencia. Entonces, ¿cuál fue esa experiencia o cuál fue ese momento, si ustedes se acuerdan, en su vida que los llevó a buscar algo más profundo? Juan Carlos. Bueno, yo hoy soy consciente de que en mi caso, no sé, mi caso, varias veces hay despertares, ¿sí? Para mí tener un despertar espiritual, para mí es una palabra muy grande, para mí. Lo que sí voy teniendo son pequeños despertares del espíritu, esos pequeños llamados de conciencia. Y a veces, ¿qué me lleva allá? El dolor, identificar el dolor, sobre todo el dolor innecesario, ¿sí? Sobre el sufrimiento innecesario. Cuando yo sufro innecesariamente, hay algo que se activa en mí. Y eso me invita a despertar, ¿sí? A tener ese despertar, a trascenderlo, pero no desde el significado de lo que se llama la trascendencia, sino realmente a gestionarlo y a mirarlo de frente y observarlo a un punto de darme cuenta que era innecesario. Porque para mí, como la espiritualidad es un estado del ser, es un estado del ser, ¿sí? Cuando hay una perturbación innecesaria, me lleva me invita, eso me invita, me atrae, ¿cierto? A trascenderla. Entonces hay muchos momentos, Jaime, donde yo he experimentado. Yo tuve un conflicto hace varios años, sobre todo con el miedo al rechazo, ¿sí? Y con el miedo al abandono. Era un conflicto que permanecía ahí desde el miedo, ¿sí? Me paralizaba, porque depositaba en otro el valor que tengo yo como persona y ser, ¿sí? Y un despertar que tuve fue entender que nunca nadie iba a llenar lo que yo no estaba dispuesto a darme. Y para mí eso es un despertar de mi espíritu, porque empecé a alimentarlo con otras cosas, con otras creencias y con otras experiencias. Me permití estar solo y me permití aceptar el rechazo como parte de la vida, ¿sí me comprendes? ¿Sí? Entonces, digamos, para mí ese despertar espiritual se viene dando poco a poco. O sea, no es como, para mí ese despertar espiritual no es la meta, no es la meta. Para mí observar el despertar en mí es todo lo que pasa en mi vida. Sí me hago entender. Entonces no lo veo como la meta, sino es como el Buda. El Buda también se sentó y el hombre todos los días experimentaba pequeños despertares ahí, en su meditación, en su contemplación, ¿sí? No busco el nirvana tampoco, es muy complejo ese nirvana, pero sí sé que poco a poco me estoy preparando para no buscarlo,
sino para vivirlo, para entenderlo, para disfrutarlo aquí y ahora, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo experimento con este tema del despertar espiritual. Y momentos muchos, sobre todo el que les digo y les comparto desde mi intimidad, y desde la intimidad mía, ¿sí? No, para no ir tan lejos. Ay. Gracias, gracias. Don Bernardo, ¿cuál fue esa experiencia y cuál es en su experiencia que lo llevó a buscar algo más profundo? Sí, hay algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta y entra uno en conflicto. Y es el hecho de saber que hay un Dios, hay una cabeza, hay un ser que está muy por encima absolutamente de todo. Es algo integral o integrado dentro del ser humano. No hay nada fuera de esa espiritualidad, no hay absolutamente nada externo ni material, porque si uno lo plantea a nivel externo o material, entonces ya deja de ser inmaterial. Inmaterial es algo imperceptible. Eso es como el viento. No se ve, pero se siente, se vive, se aprovecha, se utiliza. Entonces, no es lo externo, es todo lo que uno vive en su ser interior, porque todo lo que a nivel espiritual hay dentro del corazón, porque ese es otro elemento que está muy ligado al espíritu, y es el corazón. El corazón está lleno ¿de qué? De amor, de paz, de tolerancia, de benignidad, de dolor, de tranquilidad. Muy contrario a lo que muchos sienten en su corazón: odio, amargura, tristeza, pesar, dolor. En otras palabras, lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que habla la boca. ¿Y qué hay dentro del corazón del hombre? En el caso mío, en una época, sí había en mí un corazón de piedra, un corazón duro. Luego, yo no entendía ni comprendía el espíritu, pero ya con el tiempo y con las experiencias y con las enseñanzas que me da la vida y que ese ser superior permite, entonces llegué a entender que había necesidad de hacer un cambio, una modificación dentro de mi corazón, utilizando todos los medios que el Señor nos da. ¿Y cuáles son esos medios? Esos medios es la oración. Esos medios es ir uno a la cruz de Cristo crucificado. Esos medios son los que nos permite sentir y vivir intensamente en la interioridad del ser humano. De manera que hay que entender que eso inmaterial no es externo, ni admite nada material, porque hay que sentirlo, vivirlo, experimentarlo, aplicarlo y practicarlo dentro de uno mismo para poderlo trascender en uno mismo y en los demás. Gracias. Gracias, don Bernardo. Mira que estaba pensando en lo que han hablado los dos y es el sufrimiento y es el dolor. El dolor me invita a buscar mi interior o a buscar la fuente superior o a buscar algo que mi mente no comprende. Y dicen
que las personas que hemos sufrido somos muy afortunados, porque el dolor es tan insoportable que, que no se puede seguir viviendo así. Y, y a mí me pasó precisamente eso, que me desilusioné de la vida. Y yo me acuerdo que yo fui donde una persona y le dije, estoy tan desilusionado, y me dijo, felicitaciones, felicitaciones, porque la ilusión es una mentira y yo corría detrás de las ilusiones, corría y yo pensaba que mi felicidad estaba allá, en esto, en esto, en esto, en aquello, y siempre parece ser que la felicidad la buscamos afuera y hasta que nos desilusionamos, y hay personas como yo tan testarudas, me imagino en su momento, que yo insistía en buscarla afuera, hasta que se volvió insoportable, insoportable. Yo recuerdo un momento en que dije, eh, yo ya no quiero buscar más afuera, pero tampoco quiero vivir más. Sí, era una depresión muy profunda y yo me acuerdo que lo dije. Yo dije, si hay algo, manifiéstate. Y desde ese momento yo siento que no me ha soltado esa fuerza superior. No, yo me siento un consentido. Yo hoy, no sé hace cuánto que no me deprimo, no sé, hace mucho. Inclusive, como la depresión es socialmente más aceptada que la alegría, yo cuando tenía depresión, me parece que tenía mucho más rating, inclusive con mi familia. A mí me invitaban a comer helado, me decían, ven Jaime, te acompañamos. Ahora que soy feliz, hablo muy poco con la gente, con los de mi familia, y porque no sé por qué, pero una persona en angustia, en depresión, termina con helados, con chocolates y acompañado. Una persona feliz cae mal. Entonces, siento que hay un componente también social donde hay una recompensa para la persona que sufre. ¿Sí? No sé, la, la victimización funciona, porque es funcionar. ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo decía, oiga, qué chévere, qué rico que se me partiera un bracito para que me pusieran un yeso, para que vinieran los niños a firmarme el yeso. ¿Sí? Y yo sé que muchas personas tuvieron ese sueño, pero claro, porque nos vinculamos desde la lástima, desde el pesar, somos la única especie que le siente lástima a las crías. Cuando yo veía National Geographic, en las camadas, al más rezagado, al más triste, parece ser que lo rechazan. Y en los humanos no. En los humanos al más feliz lo rechazan y al más triste lo acompañan. Entonces, inclusive yo algún día que quisiera hacer una campaña de llevar lanchetas al feliz, ¿sí? Porque siempre hagamos una oración por el que está triste y por el que está acongojado. Hagamos una oración porque está feliz también. Bueno, ¿cómo se manifiesta el ego en la vida cotidiana? ¿Cómo se manifiesta el ego en la vida cotidiana? Juan. Bueno, el ego primero, eh, eh, el ego para mí es una connotación que se ha venido distorsionando a través del tiempo, ¿sí? Porque para mí el ego, la palabra ego, es un constructor de muchas cosas. Eh, por lo general hoy en día lo comprendo como muchos defectos de carácter, ¿no? ¿Sí? Como muchas barreras que hay dentro de mí. Que yo prefiero decir ego a reconocer que es realmente lo que se mueve dentro de mí. Entonces, lo primero ¿cómo se manifiesta? Es desde el engaño. Es creyendo que no está. ¿Sí? Porque el ego es un fantasma. El ego es el fantasma, ¿sí? Él no está. Yo no tengo ego, yo no soy egocéntrico, ¿sí? O también puede ser, o yo soy muy egocéntrico, ¿sí? Porque el ego es tan astuto
tiene tanto poder que puede manifestarse o muy arriba o muy abajo. Cuando tú hablas, estabas hablando ahorita de la tristeza, ¿cierto? Del melancólico, del pobrecito, hay ego. Ese es el ego. Solo que está abajo, ¿sí? Solo que está abajo, está muy abajo y se manifiesta así. Porque el ego se manifiesta cuando no acepto cosas. Y el ego se vuelve una estrategia para afrontar la vida. Y se puede manifestar de muchas maneras, ¿eh? No solamente negándolo, sino también reafirmándolo. Se puede manifestar desde yo resuelvo todo hasta yo no resuelvo nada. O yo soy culpable de todo lo que pasa o no soy el culpable de nada de lo que pasa. El ego se manifiesta desde el Salvador. Ven, me puse la capa por ti. No, no sufras, vamos a sufrir los dos. Siéntate ahí. Yo te voy a acompañar porque te amo, ¿sí? ¿Sí? En nombre del amor, en nombre del amor, se ha acumulado mucho ego al otro, ¿sí? Y no lo dejamos ser, lo asfixiamos, ¿sí? Yo creo que digamos, en mi caso, a veces mi ego se manifiesta desde el miedo, ¿sí? Porque el ego se disfraza de carencia. A veces se me duerme la conciencia y me vuelvo carente. Entonces, desde la carencia soy víctima. Y mi ego se alimenta de los abrazos, del pobrecito, del ven te llamo, o sea, muchas cosas. Eso no quiere decir que lo importante, y los lazos y los vínculos son importantes, claro que sí. Pero si yo no estoy alerta en mi modo espiritual de ser, sobre todo conmigo, yo le voy a otorgar al otro mucho poder. Y ese poder también tiene mucho que ver con la manifestación de mi ego. El ego es terquedad. El ego es miedo. Porque no hay fe. Porque no hay conciencia. Porque no hay aceptación. Y tú lo decías ahorita, es mejor perseguir un sueño que vivir la realidad. Yo mejor me voy de este mundo. ¿Sí? Entonces, el ego se puede manifestar de muchas maneras, Jaime. Pero en el caso mío, mi ego me trae mucho sufrimiento, mucha confusión. Cuando estoy en ego, estoy confundido. No sé cuál es el clavo, algo está pasando, ¿cierto? Así, o sea, y mucho miedo, miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado, mucho miedo. Entonces, en el caso mío, esa identificación del ego en el diario vivir, pues, aparece y desaparece. Y yo siento que lo bueno es identificarlo, porque ya hay un trabajo previo, ¿no? Porque sé que existe, pero también sé que no soy ego y que puedo elegir. Epistemológicamente pueden haber muchas explicaciones, muchas, pero solamente yo siento que a través de ser consciente de cómo se manifiesta en Juan Carlos, logro identificarlo y no darle el poder. Y por eso se llama autodescubrimiento, autoaceptación, ¿sí? Y una vez lo hablabas, para ir terminando, sobre el tema de la autoestima y el amor propio. La autoestima es una ilusión. El amor propio es propio. La autoestima depende de todo. De todo, hermano. Es ego. Mi autoestima es ego. ¿Sí? Mi amor propio es mío. Y ahí entra una gran diferencia, Jaime. Gracias. Sí, mira que estamos haciendo una revolución porque esto es un programa para dejar las dependencias. Y no Ajá. hablamos de alcohol, no hablamos de drogas, no hablamos de consumo, hablamos de espiritualidad, porque parece ser que eso es lo que necesitamos. Parece ser que las personas están buscando a Dios en la botella, están buscando a Dios en la droga. Y si lo encuentran, si encuentran su espiritualidad, ya no es tan atractivo.
ya no es tan atractivo el consumo. Eh, Don Bernardo, ¿cómo se manifiesta el ego en la vida, en el ser humano? Gracias. Yo voy por lo puro final. En cuanto a lo que tú dices de que no tocamos alcohol ni drogas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad del alma. Y uno le dice, es que estoy enfermo porque tomo alcohol, porque soy alcohólico, es que estoy enfermo porque consumo droga. Esa no es la enfermedad, es el medio, es algo que está externo dentro de mí y lo busco. Entonces, hemos dicho, y es importante, cuando las personas están en esos procesos de recuperación, tocar este tema, que la enfermedad no está por fuera, no está en la cantina, no está con el jíbaro, no está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es enfermedad del alma. Y hemos tocado este tema en relación al espíritu, pero todos tenemos alguito de todo. Nadie es santo, nadie es puro, nadie es totalmente limpio. Todos tenemos un poquito de todo. Y qué bonito que se esté tocando este tema, porque es un tema todavía muy amplio, muy profundo, muy extenso. Entonces, también hay que ver que para contrarrestar el egoísmo, pues es simplemente la humildad y la fe. ¿Qué es el egoísmo? Es un ego, es soberbia, es tener complejo de superioridad, es sentirse superior, es altivez, es ser ególatra, es ser ambicioso, codicioso, narcisista, envidiable, vanidoso. En eso consiste el ego, en eso consiste el orgullo, que es una soberbia y una codicia de querer, de tener, de poseer, de ser más y pisar al otro y sentirme muy por encima del más humilde y sencillo, o sentirme incómodo cuando estoy frente a alguien que es más que yo. Entonces el egoísmo no me permite aceptarme a mí mismo. Entonces yo creo que ese tema es muy importante porque ha sido parte de mi proceso, parte de cómo llegar a utilizar elementos que el poder superior me da para dejar el orgullo a un lado, para dejar la soberbia a un lado y pedirle a Él que nos llene de su sabiduría y que nos dé la capacidad para tener un dominio propio. Y el dominio propio se logra cuando nosotros hemos al fin, medio, digo yo, medio dominar la soberbia, el orgullo, la apariencia, la vanidad, todas las cosas externas, la envidia, los celos, en fin. Entonces, ese egoísmo nos sitúa en un plano de lo que es vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad es algo hueco, algo oscuro, algo que no funciona, algo que pretende el ser humano utilizarlo sin darse cuenta que hay una equivocación en su parte íntima, en su parte espiritual, en la parte del alma. Entonces también eso sale del corazón. El egoísmo sale del corazón. La humildad sale del corazón. La fe sale del corazón. Si yo tengo amor, sale amor para otros y para mí mismo. Si yo soy bondadoso, sale para otros y para mí mismo. Pero si yo soy egoísta, sale y doy al otro también. Y es una envidia con el otro. Y si hay miedo, pues es lo que yo doy al otro. Eso es para mí el aprendizaje que he tenido y que ha sido pues muy... Gracias, don Bernardo.
se silenció. Eh, bueno, siento que el egocentrismo, dicen que si el consumo no te mató, el egocentrismo sí te puede matar. Eso dice, porque el egocentrismo es pensar que necesito cosas, necesito de los demás, necesito que me quieran, necesito. Y yo me he dado cuenta que entre más necesito de afuera, más carente soy. Y entre más doy hacia los demás, más abundante soy. O sea que la abundancia es dar, la abundancia es dar. Inicialmente, mi mente decía, pero si doy, ¿con qué me quedo? Pero es que cuando damos sin esperar, ya el universo, el poder superior, Dios, como cada uno lo entiende, te da para que des, te da para que des. Siento que el ego se manifiesta en tres cosas. Una, porque ya se ha comprobado que el cerebro segrega sustancias como la dopamina cuando juzgamos a los demás, cuando nos quejamos y cuando juzgamos, cuando nos quejamos y cuando siento que tengo la razón. Entonces parece extraño y muy absurdo y muy loco, pero el cerebro disfruta sufrir. El cerebro disfruta sufrir. Muchas personas van a terapia a que la persona les quite el sufrimiento. Y seguramente si el terapeuta les dice, mira, el problema es este y este, el problema es que tú te estás victimizando, lo que sea, seguramente la persona sale bravísima de terapia y dice, pues no me parece, porque al cerebro le encanta sufrir y segrega dopamina para hacerlo. Entonces parece ser que el ego se enmascara. El ego es no querer llegar a la esencia. Eh, qué, qué importante que podamos observar nuestro ego. El ego no soporta ni que lo llevemos a la luz, o sea, que hablemos de él, ni que lo observemos, porque él sabe que desaparece. Él sabe que desaparece a la luz del programa, a la luz de la conciencia, y el ego no necesita que lo rechacen o que hay muchas... eh, de hecho, Freud decía que la terapia es el ego del paciente contra el ego del terapeuta y se vuelve como una discusión. Mientras que si hay amor, pues el amor abraza el ego, el amor abraza el ego, el amor abraza el ego y el ego desaparece. El ego se minimiza, el ego no soporta el amor, el ego no soporta el amor. Mire que hace poco, bueno, hace poco no, hace unos años, yo tenía como un resentimiento con una persona y esa noche en un sueño soñé que había abrazado a la persona. Y yo me levanté como todo. Y yo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y es que eso se hace, se va haciendo, se va dando. Lo que tú no puedes hacer, el poder superior lo hace por ti. Entonces, el ego es la ilusión de lo que eres y la esencia es realmente tu fuente. Entonces siento que nosotros acá solamente estamos recordando nuestra verdadera fuente y ya no necesitamos comparar. El ego es porque no tenemos amor propio, pero cuando yo tengo amor propio ya no necesito competir. Si tú quieres ganar, pues gana. Si tú quieres tener la razón, pues tómala. Tómala. Yo no necesito tener la razón, pues tómala. Entonces es tan liberador disminuir el ego, porque si me pasa un carro más rápido, digo, pues tiene afán. Y dejamos de pelear contra todo y contra todos. Y siento que se recupera esa conciencia. Mira que yo he estado pensando porque eso no pasa solo en Colombia, de que la mitad sea de izquierda y la mitad de derecha. Eso no pasa solo en Colombia, eso a nivel mundial. Entonces parece ser que hay 18.000 millones de seres humanos, 9.000 físicos y 9.000 egos. O sea, estamos peleando con nuestra proyección, estamos peleando con nuestro propio ego. O sea que
la persona, no es que me caiga mal el de derecha, es que proyecto mi ego y peleo con él. El cristiano pelea con el católico, el de derecha pelea con el de izquierda, el ateo pelea con el creyente y todos estamos peleando con mi propio proyección y hemos sacado a Dios de la experiencia. Entonces pensamos que Dios es un concepto y cuando Dios se vuelve un concepto, pues mi concepto es mejor que el tuyo. Yo me imagino que los grandes seres como espirituales no peleaban por creencias. Venga, páseme la arepa, páseme el chocolate, venga, le comparto, venga, un abrazo. Los abrazos no son ni católicos, ni cristianos, ni ateos, ni musulmanes. Y la ignorancia tampoco. Entonces, el ego es una necesidad de, de mostrarme lo que todavía no sé qué era. Pero cuando reconozco mi esencia, pues desaparece. Desaparece porque ya no es necesario. Bien, la quinta ronda es soltar el control. ¿Qué he tenido que soltar para vivir con mayor paz? Juan, ¿qué has tenido que soltar para vivir con mayor paz? Bueno, yo, desde mi experiencia, mm, ese soltar es constante. O sea, no hablo de una sola cosa. ¿Sí? Como decir, no, tuve que soltar a mi papá, y ya soy pleno. No, no, no. O tuve que soltar a mi pareja, y ya soy pleno. No. Yo siento que va muy ligado el soltar al ego. ¿Sí? Yo siento que para poder estar más tranquilo, una de las cosas que debo empezar a observar, a mirar y a afrontar es eso, el ego, hermano. Porque el ego es el que trae mucho sufrimiento, no paz. ¿Sí? Si yo lo pongo en situaciones en particular, pues muchas, ¿sí? Como querer salvar, como querer dar consejos que no han pedido, o sea, muchas cosas, sí, que suelen pasar en la vida, ¿sí? Sufrir por otro lo que no es mío, ¿sí? Volver a mi pareja una extensión de mí, ¿sí? Creer que voy a ser el salvador de mi paciente, ¿sí? Que mi paciente no va a vivir sin mí. O sea, hay muchas situaciones que en mi caso debo soltar para estar en paz. Eso no quiere decir que no se deba hacer lo que se deba hacer y que no se deba cuidar lo que se tiene que cuidar. ¿Sí? Eso no quiere decir que lo importante se honre, pero tampoco puedo llegar al autoengaño de creer que no soy reemplazable. ¿Sí? Todo en la vida es reemplazable. Y con lo único que nos quedamos, siento yo, es con esa tranquilidad de que di hasta la última milla. Pero no desde el cansancio, ¿no? Sino desde esa parte compasiva, desde esa parte amorosa, desde esa constancia, de esa presencia, de esa permanencia y esa sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú me mencionas, me dices, ¿qué cosa? No, muchas cosas, Jaime. No lo puedo resumir en una, ¿sí? Yo he entendido eso, por eso hablamos de espiritualidad, hermano. Hay que entender que la espiritualidad es el camino a soltar el control. O sea, ese es el camino, ¿sí? A soltar el control. La espiritualidad unifica, ¿sí? Hay algo que pasa en el catolicismo y es la triada, ¿no? La triada. Padre, Hijo y Espíritu. La triada, ¿sí? Entonces, uno es esa triada. Pues para poder unir esa triada, pues tengo que constantemente estar no en apego, ¿sí? Una de las cosas que más hace sufrir es el apego a las cosas, a las personas, ¿sí? Y lo que más debo de soltar para ser pleno y feliz
es el desapego. Eso no quiere decir, como lo decía antes, que no deba cuidar, que no deba sostener, que no deba permanecer. Esa permanencia, esa sostenibilidad. Es posible hacerlo, ¿sí? Y no es necesario sufrir. Un amor que se sufre no es amor, es apego. Y el apego es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa, hermano? Yo pienso que muchas cosas, Jaime, realmente, en mi diario vivir, ¿sí? Eh, y si la tengo que poner así en un fragmento, es como eh, para soltar el control, tengo que entender que no puedo abrazar esa versión mía, ¿sí? Esa versión mía que quiere controlar. Tengo que desenamorarme de esa versión. Tengo que trabajar ese ego. Tengo que enrutarme en un camino espiritual, ¿sí? Eso me ayuda un montón, hermano, en la cotidianidad. Entonces no hay una definición para mí, ¿no? Que diga, esta es la fórmula, hoy te levantas y sueltas esto y vas a estar tranquilo y feliz y pleno. No, yo siento que es una constante de muchas cosas, hermano. Y el resultado es ese, que al final del día, antes de dormir, me haga mi inventario personal y puedas dormir limpio y sereno. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Mira que yo tengo una práctica, y es que yo no tengo creencias. Mis creencias son transitorias. Y si alguien que de acá que estamos hablando tiene una idea mejor que la mía, hoy lo puedo hacer. Hoy soy capaz de quitar la mía. Digo, uy, esta de Juan Carlos está más chévere. Uy, esta de Abel está más chévere que la mía. Y eso a mí me parece un milagro, porque antes yo defendía ideas, defendía creencias, defendía posturas. Hoy no hay necesidad, no hay necesidad. No sé por qué hay un ejército que defiende posturas religiosas. Dios no necesita que lo defienda. Dios es Dios. Dios es todo. Si Dios es todo, no hay nada que esté por fuera, como decía don Bernardo. Hay una frase que dice, las cosas de Dios. No hay cosas de Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, hay otra frase que dice, hay que buscar a Dios. No puedes buscar el todo. Ya estás en el todo. Ya estás en el todo. Por ahí alguien dijo, me unifiqué. Y me unifiqué es, me di cuenta de que vivo dentro de Dios. Es como la gota de agua que está buscando el mar, pues es un dolor muy insoportable. Buscar el mar para la gota es insoportable. Hasta que se aquieta, se sienta, se centra y dice, yo soy una gota, pero me di cuenta que estoy en el mar. Buscar a Dios es como buscar las gafas acá en la cabeza, es dolorosísimo porque las tienes ahí y estás buscando lo que siempre has tenido. Don Bernardo, ¿qué has tenido que soltar para tener paz? Carambas. Bueno, pero fíjate que todo lo que estamos planteando con el compañero Juan, no solamente lo negativo, sino que también debemos darle importancia y prioridad a lo positivo. Y simplemente cuando se habla del ser superior y se tocó ese tema muy casi intangible, y es porque sacamos a Dios de la ecuación. Entonces, el soltar es entregar. ¿Yo qué entrego? Si yo pienso en lo material, debo de soltar como que un cargo al que estoy aferrado y porque creo que soy indispensable y nadie me va a suplantar.
soltar un empleo, porque creo que sin mí la empresa va a caer. ¿Soltar qué? Soltar el dinero, soltar todo lo que es material y todo lo externo que me rodea. Pero también hay otro aspecto que es el soltar. Es algo que muchas veces cuando uno lo suelta causa dolor. Y qué bueno que cause dolor porque es la manera en que nos podemos liberar de una carga interna y espiritual que tenemos ahí y sin darnos cuenta. Pero también ese soltar, que es liberación, que produce descanso, que produce paz, que produce felicidad. Y también es la importancia de que todo lo que estamos nosotros planteando antes de los programas anteriores, este y los que vienen, con el tema que nos atañe en cada reunión, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo, porque son momentos del espíritu, son momentos de la humildad, son momentos de la fe, que hay que aplicarlos día a día. Por eso AA nos enseña, plan de 24 horas, es hoy. Estamos hablando es hoy. No pensemos lo que hablé ayer ni lo que vamos a hablar mañana. Lo más importante es el solo por hoy, que es la parte esencial y que nos equilibra un poquito para poder vencer todo lo que es negativo en el ser humano, pero también para superar y mejorar y corregir todo lo que es, todo lo que es bueno. Y eso es parte del cuarto paso. Es ese inventario moral, por eso se dice un inventario moral, porque es interno, porque es de la conciencia, porque es de la emoción, porque es de los sentimientos, porque es de la voluntad. Esos son los defectos de carácter, que no están afuera, esos están dentro del individuo. Entonces lo que estamos tocando hoy, qué bonito que se haya tocado, porque tenemos que ubicarnos en la parte interna, en el corazón de las personas. Ese punto nos da humildad, nos da entender al otro, nos da aceptar al otro, nos da ese equilibrio emocional, nos da ese equilibrio en la voluntad y en los sentimientos y en el manejo de los defectos de carácter, ese equilibrio que el espíritu también nos otorga, ese nivelarnos, no ser superior ni mayor, pero tampoco pobre, infeliz y menos, no, es ser igual, es equilibrarnos al otro. Si yo estoy con un pobre, ¿cómo me equilibro con él? Con la pobreza de él y con mi pobreza. Pero si yo estoy ante alguien que sabe, me equilibro a él, porque él tiene algo que me va a enseñar y yo también tengo algo que él me va a enseñar. Es ese equilibrarnos, entender y comprender y aceptar al otro. No interesa quién es, al pobre, al humilde, al de la calle, al necesitado. Y tenemos que también agregar algo a esta parte del espíritu que estamos hablando, que es la misericordia, que es otro tema, carambas, qué bonito que en cualquier momento se llegue a tocar, porque atañe también a todo lo que estamos hablando. Gracias, don Gracias. Bernardo. Gracias, don Bernardo. Mira, se nos está acabando el tiempo y ahora en un minuto, eh, ¿qué agradeces hoy? ¿Qué agradeces hoy? Y qué decirle a las personas que están sufriendo, bueno, o no sé, o qué decirle a las personas que nos están escuchando. Porque mira que yo siempre pensaba que la recuperación era triste, aburrida, cumplir órdenes y la recuperación es alegre. La recuperación es alegría, felicidad, es paz, es una sensación de, oiga, qué bonita es la vida. Es que no estamos dejando algo, sino estamos encontrando todo.
¿Qué agradeces hoy? ¿Y qué le dirías a las personas que nos escuchan? Juan. Bueno, yo hoy que agradezco, yo agradezco poder servir, poder servir, ¿sí? Y después les cuento por qué, ¿sí? Poder servir. Ahí los dejo en el siguiente capítulo, porque este ser humano agradece poder servir, ¿no? Y nada, nada, para las personas que todo es una lección, todo es una lección. Y el hecho de que estemos dormidos y elijamos mal, no nos exime de la responsabilidad, ¿sí? Porque Jaime lo decía ahorita, ahorita buscamos es otra cosa. Si la gente ya no busca tanto poder, éxito y fama, aunque los hay. La gente busca salvación, ¿sí? Salvación. Y con el dinero compran vida, ¿sí? Y con el dinero compran felicidad, claro, da tranquilidad, ¿cómo no? Pero yo los invito hoy a todos a que busquen un camino diferente en este laberinto de la vida, ¿sí? Porque es que el mismo camino que hemos venido circulando trae sufrimiento. Somos un mar de sufrimiento, porque el sufrimiento nos da identidad, ¿sí? A través del sufrimiento muchos buscamos identidad. ¿Quién soy? El pobre Juan Carlos, el que le ha tocado más duro en la vida, ¿cierto? Al que tiene que levantarse temprano, madrugar. No, hay otros caminos, realmente. Aunque tengas que hacer lo mismo, eso no te exime de tu responsabilidad, ¿sí? Y nada, yo los invito a que nos sigan, a que continúen acá tratando de buscar lo que yo busco, ¿no? Porque al final del día, en este momento, lo que agradezco es haber podido escuchar a mi compañero, al panelista, que una belleza, hablar muchísimo el hombre, me enganchó, ¿sí? Jaime, agradecerte a todos los que están acá conectados, ¿me entiendes? Hacer esta tarea no es fácil. Lo fácil es apagar, lo fácil es apagar. Mi nombre es Señor Bernardo. Bernardo, mi compañero Bernardo, ¿sí? La fácil es ver TikTok, ¿sí? La fácil es ver TikTok. Lo difícil es esforzarme para quitarme la programación del TikTok. Sí, esta es la tarea. Entonces agradezco eso, síganse conectando, vamos a seguir teniendo estos conversatorios y nada, yo quisiera más bien que ustedes me regalaran a mí algo que se llevan de esto. Muchas gracias, Jaime, Bernardo, gracias de verdad. Gracias Juan Carlos, gracias Juan Carlos. Acá entre Juan Carlos, don Bernardo y yo tenemos como un poquito más de 120 años de programa. Y eso, Sí, sí. Don Bernardo lleva 64 años, creo que fue una de las primeras personas que inició los grupos acá en Bogotá. Entonces, es una belleza, siento que compartimos alegría, compartimos felicidad. Esto es la recuperación, esto es la recuperación. No tenemos que cargar una bolsa de piedras para pensar que me estoy recuperando. No somos mártires, somos personas que hemos despertado a un estado de mente y cuerpo que creíamos que era imposible recuperar. Don Bernardo, ¿qué agradeces? Bueno, primero que todo agradecerle a Dios, a mi ser superior, porque Él es el que nos convoca, Él es el que hace que nos unamos en una causa y en un servicio, porque sin Él, pues no somos nada. Yo dejaría una recomendación, no un consejo, sino una idea, una alternativa, una solución, posiblemente, utilizando algunas palabras que las adoptó Alcohólicos Anónimos, porque esto lo dijo, fue un gran personaje que dijo: es mejor ser útil y no importante. Es saber tomar
unas decisiones, es saber elegir, es entender que el ser superior, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a todo ser humano, a todo, sin distingo de nada ni de nadie, nos dio el ser superior dos propósitos inalienables, que son, primero, servirle a Dios, y segundo, cumplir con el hecho de ser para los demás, ese darse, ese entregarse al otro. Entonces son dos propósitos: amar a Dios y servir también a la humanidad. Dejo esas reflexiones y mi querido Juan, de ti también he aprendido mucho. Qué bonito pues que nos estemos identificando y hay que seguir adelante porque ¿saben ustedes cuándo vamos a terminar estos temas? Nunca. Y se terminan cuando nos morimos y el Señor nos tiene allá en su santo seno. Gracias. Gracias, don Bernardo. Gracias a todos los que están acá. Gracias, yo estoy agradecido de acompañarme con personas tan especiales como ustedes. Gracias, don Bernardo. Lo respeto, lo valoro, lo admiro por el ser que es. A Juan Carlos también, que nos vimos en otras circunstancias hace 20 años. Hoy somos felices y yo siento que su corazón está lleno de gratitud y sabiduría y amor por los demás. Gracias a las personas que están acá, que son una belleza todos. Y, y feliz de estar acá. Hoy estoy agradecido porque, porque tuve la oportunidad de encontrarme con personas como ustedes. Gracias a haber perdido mi rumbo, haber perdido mi norte. Y fue tan bonito haber perdido mi norte, porque estaba tan perdido que tuve que reconocer que hay un Dios y decirle, te entrego, toma mi voluntad y mi vida y guíame. Y desde ahí pues soy feliz. Entonces gracias a estar perdido fue que me encontré. Entonces muy feliz de estar acá. Y lo que dijo Juan Carlos, no sé, dos personas que nos digan como que se llevan hoy, que sienten y cerramos. ¿Quién quiere participar? Y voy a parar la grabación. Gracias.